Miércoles 30 de noviembre, muy buenas tardes, arrancamos un nuevo espacio de 5 días agro aquí por las pantallas de 5 días televisión. Estamos finalizando el penúltimo mes de este 2022, pasados por agua, se vinieron las lluvias, ya estamos viendo en todos los medios de comunicación, en las redes sociales también, los embates que ha dejado a su paso este temporal de algunos minutos nada más, pero las consecuencias las seguimos viendo hasta ahora y me imagino que en el transcurso de la jornada también vamos a observar todos los estragos que ha dejado este temporal a su paso. Esto, por supuesto, también vamos a ir analizándolo más adelante de qué manera podría llegar a afectar al campo esta mala distribución de lluvias que tenemos en esta jornada, pero esto para más adelante. Vamos a arrancar el programa con bloque de entrevistas y vamos a hablar de un tema sumamente importante y transversal a todo lo que se está haciendo en el campo y tiene que ver con la protección social, la relevancia, la forma de aplicar, cuáles son las modalidades, los beneficios y todo tipo de aplicaciones que pueden darse en el campo a través de los diversos estratos que tenemos ahí, principalmente con las familias de la agricultura familiar campesina, que son los más necesitados. Hablamos también de comunidades indígenas, esto un poco más adelante. Tenemos una invitada de primer nivel a quien le agradecemos por su tiempo en esta tarde. Nos acompaña Gala Dalet, ella es oficial de protección social de la FAO, para hablar justamente de esto, del rol de la protección social en el fortalecimiento de la agricultura y, no menos importante, la adaptación al cambio climático. Este hito del cual venimos conversando a lo largo de todo el año inclusive, y ahora que estamos terminando este 2022 con más fuerza aún tenemos que hacerlo. Gala, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, David. Buenas tardes a ti y al público. Queremos conocer un poco de tu trabajo, de tu experiencia y arrancar con esto. Más que nada, damos por hecho de que conocemos y entendemos lo que significa protección social, pero a veces es un concepto un poco amplio y existen varias aristas por dentro que podemos dar a entender, ¿no? Claro, no, muchas gracias por la pregunta. Empecemos tal vez por el trabajo, ¿no? Exacto. Desde 3 años estoy en el equipo de protección social en FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, con sede en Roma. Entonces trabajo en Roma y mi colega que vendrá mañana trabaja en la oficina regional, pero la FAO también tiene muchas oficinas a nivel país, incluso Paraguay, que es una oficina muy importante para la organización. Dentro del equipo de protección social trabajamos en 5 temas, ¿no? Protección social sensible a la nutrición, protección social sensible al clima y en la inclusión económica, un área dedicada a la extensión de cobertura de protección social, la protección social sensible al género y la protección social sensible a los choques. Esas son las 5 áreas y yo en este equipo coordino la área de cambio climático e inclusión económica. Así que en términos de protección social, mi enfoque trabajo en los 3 pilares de protección social, que serán asistencia social, seguridad social y intervenciones en el mercado laboral. Y estos 3 pilares son más o menos el reflejo del actual sistema de protección social de Paraguay, ¿no? Refleja un poco esa política que se lanzó en el 2019 en el país. Y que hoy estamos viendo inclusive porque a lo largo de los años y a nivel mundial la FAO ha logrado recopilar datos, resultados de millones de personas y familias que han podido salir adelante gracias a sistemas de protección social justamente. Exacto. La evidencia demuestra claramente impactos inmediatos y a medio y largo plazo sobre los medios de vida de las familias, incluso los hogares rurales. Y ahí ya trajiste en la entrevista el tema de los agricultores familiares, ¿no? Y cuando llevamos esa cuestión al nivel de Paraguay, es importante tener en mente que más del 70% de la población ocupada en área rural pobre, Sí. se dedica a la agricultura familiar. Exacto. Pero no solamente los pobres, 30% de la población ocupable no pobre en zona rural también se dedica a la agricultura familiar. Exacto. Entonces, ese es un tema con inmenso potencial socioeconómico, tanto a los niveles de hogares más pobres cuanto los no pobres. Y en cuanto a las aplicaciones y el tiempo, cuesta mucho, digamos, llegar a las comunidades, conversar con ellos. Hay muchas familias que son un poco reacias a entender la importancia de formar parte de un sistema de protección social y prefieren seguir siendo independientes. Esto imagino que también genera ciertas trabas en este proceso de adaptación, ¿no? Claro, esa es una pregunta muy pertinente. Incluso ese tema de territorialización del sistema de protección social es clave tanto en el trabajo que está conduciendo el gobierno estos últimos años, cuanto en el apoyo que le brinda FAO y otras agencias, ¿no?
El tema de la comunicación y de la sensibilización de los hogares en zonas rurales es clave para no solo entender lo que es protección social, pero también tener las condiciones de acceder a los servicios, ¿no? Eso necesita trámites burocráticos, necesita una documentación, pero más bien, como lo dijiste, la primera fase es esa sensibilización. Y ese trabajo de llegar al territorio realmente es uno que se ocupa mucho la UTGS a nivel central, pero también siempre en colaboración con los distintos municipios que hay donde llegan a la población más fácil, ¿no? Y esto justamente porque hoy yo estaba observando datos preliminares del Censo Agropecuario Nacional y decía de que entre el 5, el 6 y el 10%, dependiendo de cada departamento, existe un pequeño porcentaje de familias que se dedican neta exclusivamente al autoconsumo, es decir, producción para el autoconsumo, y no forman parte ni de cadenas de valor masivas, no forman parte de ningún tipo de programa, asociaciones, agremiaciones, es decir, subsisten y se dedican a salir adelante con el día a día, y digamos que son estas familias las principales o los principales objetivos que deberían formar parte de un programa social, ¿no? Claro, eso es el sistema de protección social en su pilar de asistencia social y referente al sistema de protección social de Paraguay, se llama inclusión social. Realmente visa esas personas, ese tipo de hogar, ¿no? Pero o sea, te hago la pregunta de vuelta, David. Esas personas, con lo poco que tienen, ya pueden a través de la agricultura subsistir. Exacto. Imagina si llegas con el apoyo de la asistencia social que le libera liquidez para ahí sí hacer una inversión en su producción. O sea, con lo poco que hay ya puede producir, pero como le brindas la protección social por medio, por ejemplo, de transferencias monetarias, Exacto, libera tanto liquidez cuanto una versión posible al riesgo y a la inversión. Y ahí mencionaste lo interesante, Gala, que cuando hablamos de protección social, no solo hablamos de un subsidio como tal, porque existen varias modalidades. Esa asistencia, ese acompañamiento en las cadenas productivas, la formación de las familias y aparte la protección laboral. Entonces, justamente Claro. hoy que estamos atravesando, todos somos testigos del cambio climático, cómo está impactando en la tierra. Venimos de un 2021 aquí en el Paraguay que ha dejado un doble fenómeno de la niña con un impacto de más del 60-70% en pérdidas de rendimiento productivo, y esto para pequeñas familias que se dedican netamente a la producción es un impacto irrecuperable si no forman parte justamente de sistemas de protección social. Claro, no, eso es un tema clave ahora para la agenda de protección social, ¿no? El cambio climático. Y en relación al rol que la protección social tiene en esa agenda, yo destacaría 3 puntos, ¿no? En primero, la posibilidad en acceder a la protección social se facilita el costo de la adaptación, porque uno tiene que adaptar su tecnología, su modo de producción al cambio climático, porque el cambio climático, claro, viene con crisis, ¿no? Vienen con lluvias, etcétera, pero también es un cambio a mediano y largo plazo, es una realidad, y uno se tiene que adaptar a eso. La protección social permite que se cubren los costos de adaptación, ese es un primer punto. Segundo punto, permite al hogar gerenciar mejor los riesgos, ¿no? Entonces, cuando llegan lluvias pesadas, cuando está en un periodo de seca, si tiene liquidez, liberas a la familia que hagan una inversión o compren material o insumos agrícolas necesarios para seguir con la producción. Tercero, al contar con un ingreso estable, ¿no? Un hogar puede contar con un ingreso que llega una vez al mes o una vez a cada 3 meses, seguro está ahí esa liquidez. También disminuyes como las barreras psicosociales, digamos, que a veces crean una aversión a la inversión, ¿no? Entonces esos son los 3 puntos principales de contribución a la protección social. Y muchos programas, incluso en Proesa, que se implementa en Paraguay, pero en otros países como Colombia, Brasil y en África también como Malawi, se están implementando programas de protección social sensibles a cambios climáticos. Un tipo de programa sería, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, ¿no? Que al facilitar la reforestación, conservación de ecosistemas, contribuyes a una producción más sostenible a mediano y largo plazo. Y mencionaste lo interesante, Gala, que tiene que ver con la parte psicológica cultural, porque el paraguayo culturalmente, por lo menos el sector más vulnerable, no tiende a querer invertir, no tiende a querer respaldarse, a, digamos, contratar un seguro.
trata de subsistir el día a día. Entonces es un poco más difícil ingresar a estos segmentos, ¿no? Claro, pero ¿será una cuestión de querer o es una cuestión de poder? ¿No? También, claro, una combinación de ambos factores. Exacto. Y la protección social creo que actúa en esa combinación de factores, porque el querer empodera al hogar a permitir que haga una inversión a corto y medio plazo, pero también el poder, porque puedes acceder al crédito, a servicios financieros que antes no podías, ¿no? Y también el tercer pilar de protección social, que a veces se habla menos, pero que que es el pilar de intervenciones laborales y de capacidades, ¿no? Y uno, a través de la protección social, también se puede capacitar en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Incluso para acceder toda esa agenda en torno del empleo verde, empleos sostenibles, que exigen competencias que tal vez no tengamos, ¿no? Pero que el mercado está pidiendo cada vez más. Y se da un efecto colateral pasivo, un efecto derrame, podríamos decirlo, porque una familia que empieza a formar parte de un sistema integral que lo protege, que lo asiste, la comunidad, el entorno, los vecinos empiezan a ver cómo empieza a cambiar su estilo de vida. Y si no formaban parte, empiezan a querer formar parte. Entonces se genera como un efecto contagio en toda la comunidad, ¿no? Claro, perfecto. La protección social tiene un rol muy importante en términos de cohesión social, ¿no? Es exactamente el efecto que justo explicaste. Pero encima de eso, quiero también traer aquí que hay un número significativo de evidencia que la protección social también tiene un impacto económico local muy fuerte. O sea, al invertir una unidad de moneda en una transferencia monetaria, por ejemplo, se genera del 70 a 95% en la economía local. O sea, si yo gano $1, digamos, ese dólar lo invierto en la economía local. Y en la economía local se le genera de $1.70 a $2.30. Realmente el beneficio es macro. Ahora, en tus años de experiencia, Gala, ¿cuesta mucho realmente llegar a las comunidades, concienciar del impacto, de la necesidad de formar parte de estos sistemas? Sí, porque, y en especial ahí hablando del mundo agrícola y las zonas rurales, ¿no? Las zonas rurales enfrentan barreras muy específicas de acceso a servicios, ¿no? Pero también a infraestructura, ¿no? Comunicaciones, etcétera. Y entonces el mismo problema, el mismo desafío que encuentran todos esos otros sectores, le encuentra la protección social, porque son zonas más lejanas, ¿no? A veces de difícil acceso, incluso en términos de ruta, infraestructura básica, ¿no? Pero también es comunicacionales, ¿no? Si uno calcula la cobertura por ejemplo, internet o acceso a medios de comunicación, es mucho más baja en zonas rurales. Así que es un esfuerzo a más, pero un esfuerzo válido. Y hay muchas experiencias de países que diseñaron paquetes de intervenciones específicas en zona rural, ¿no? Organizas una jornada, y Paraguay tiene eso, una jornada donde brindes servicios a una zona específica. Y ahí el gobierno va con un paquete de servicios por algunos días enfocado en la comunidad, ¿no? Hay diferentes metodologías en que se puede asegurar que la protección social llegue a esa población. Y lo dijiste ahora y lo dijiste hace un momento también, es ahí donde el sector público, el gobierno, las carteras estatales tienen un rol preponderante. Si bien hemos avanzado en los últimos años, todavía no en la medida de la necesidad de lo que hoy se observa en el campo, por ende también un llamado a las autoridades a poder mover un poco más ese engranaje legislativo, jurídico, normativas, para poder brindar mejores herramientas a estos sectores, ¿no? Claro, eso es importantísimo, pero reconocer que por parte de Paraguay se salió de un sistema muy fragmentado de protección social, no un sistema, se salió de un momento de políticas fragmentadas de protección social en los años 2000 a ahí sí un sistema en el 2019. Eso ya es un paso enorme, ¿no? Y ese sistema abarca la protección social pura y dura, digamos que son esos tres pilares, pero sobre los tres pilares hay una organización institucional muy importante que abarca el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente, y esa estructura institucional también tiene que llegar como un todo a territorio, no es solo
los ministerios más tradicionales de protección social, ¿no? Entonces se hizo un avance ya enorme y aquí desde FAO podemos también atestar los avances ahora programáticos que se están haciendo para que se implemente a nivel territorial. Y Paraguay en ese sentido también, justamente el año pasado, por ejemplo, ha firmado la Convención de la Organización Mundial de Trabajo por seguridad social mínima, ¿no? Entonces, todo eso va en línea a un claro esfuerzo y agenda del gobierno en que se extienda esa cobertura y se sigue trabajando para que todos tengan acceso a protección social, incluso zonas rurales. Eso es demasiado importante y no solamente a través de Proeza, ¿no? Sino todos los otros proyectos de FAO. Claro, Proeza es un proyecto, si no el mayor, tengo que decir, de FAO en el país y también un marco porque es un programa muy importante de protección social sensible al clima y eso es una innovación. Y a nivel mundial, Paraguay está siendo reconocido por eso, ¿no? Ya está Colombia apoyándose en ese modelo para crear su propio programa. Están otros países en África subsahariana también viendo a Paraguay y diseñando programas similares, ¿no? Pero además de Proeza hay otros programas claves de protección social que son Tecoporá, Abrazos, ¿no? Y todos esos funcionan ahora de manera más coordinada bajo un mismo sistema. Y a partir de ahí, cuando coordinas esas políticas, cuando ahora se está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, para tener una ficha integrada, ¿no? Y así se puede compartir información homogénea entre todos los actores de protección social a nivel de gobierno. Eso es un avance inmenso. Claro que hay desafíos, ¿no? Pero hay también una intención del gobierno clara para seguir avanzando en la agenda y el sistema de las Naciones Unidas, incluso la FAO, tiene mucho interés en seguir apoyando específicamente en lo que toca a las zonas rurales y a la agricultura, que es el tema que he cubrido más con seguridad alimentaria y nutricional. Eso sin lugar a dudas, y lo comentábamos recientemente con el saliente representante de la FAO, el ingeniero Alberto Mesa, Jorge Alberto, y decíamos de la importancia de tener las experiencias en cada país y esta sinergia que se puede dar, pero al fin y al cabo bajarlo a tierra y aplicarlo de forma particular a cada proyecto en base a las necesidades y las características de cada comunidad, ¿no? Eso es importantísimo, o sea, la protección social es un derecho humano y la gran mayoría de los países, incluso Paraguay, ha firmado las convenciones más importantes, o sea, se reconoce ese derecho, pero claro que primero se diseña y después se implementa de manera a respetar y a responder al contexto de cada país, ¿no? Y eso incluye también el perfil de las zonas rurales, del trabajador agrícola, si la mayoría es informal, si no lo es, en qué cadena de valor están la mayoría de los agricultores. Se hace todo ese análisis previo para informar el diseño de esas políticas. Es demasiado importante. Ahora, personalmente, vos, Gala, terminando este 2022, ¿cómo vas a seguir trabajando y el 2023 qué se viene? Bueno, pregunta desafiadora, ¿no? Pero termino el año con esa misión en Paraguay y es mi segunda misión en Paraguay. Vine en el 2019 justo antes del lanzamiento del programa del sistema de protección social. Y es un gusto venir 3 años después y ver el cuánto se ha avanzado, ¿no? Y para el 2023, y en esa semana estamos haciendo una agenda estratégica de reuniones con la contraparte del gobierno y socios de las Naciones Unidas, pero también yendo a territorio a ver cómo se están implementando los proyectos. Y la idea es justamente acordar actividades y más bien proyectos que siguen apoyando el esfuerzo del gobierno de Paraguay en extender la cobertura de protección social incluso a zonas rurales. Y después ya otras misiones, ya otros países. Bueno, espero que sí, en principios del año que viene. Excelente. Bueno, un tema más que relevante del cual estamos charlando en esta tarde, digo, bien, Gala, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por haber venido acá a compartir con nosotros en piso, desearte muchos éxitos y la frase que yo siempre menciono, esperando que no sea la última entrevista. Espero tampoco que lo sea. Mira a mi colega. Bien, muy bien, excelente. Con esto hacemos una brevísima pausa. Son las 17:29, tenemos 28 grados, mucho más agradable. Se viene la humedad con todo también al final de la jornada. Hacemos un breve corte, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.